Si sientes que en tu casa hay una carga que no sabes de dónde viene, quédate un momento y escucha con el corazón abierto. Existe una oración de 1 minuto que, según la tradición espiritual que transmitió Padre Pío, puede ser usada con fe para pedir a Dios la paz y la liberación para la familia. No es una fórmula mágica, es una invitación a presentar a Jesús lo que tu familia guarda en silencio y a reclamar la autoridad que Él mismo nos dio contra toda opresión espiritual. Padre Pío no es la fuente de la gracia. Fue un hombre consagrado que enseñó a acudir a Dios con humildad y perseverancia. Él vio a muchas familias sufrir bajo ataduras invisibles y enseñó a orar con convicción. Hoy quiero compartirte esa enseñanza, mostrarte de dónde pueden venir esas cadenas, darte testimonios verosímiles y preparar tu corazón para rezar. Todo poder pertenece a Cristo. Nuestra petición es que Él actúe en tu hogar según su voluntad. A veces los problemas que se repiten en generaciones son más que coincidencias. Hay patrones que vuelven una y otra vez, relaciones que se rompen, enfermedades que aparecen en varias generaciones, negocios que no prosperan a pesar del esfuerzo, adicciones que se heredan como si fueran un nombre impuesto al nacer. La Escritura recuerda que la maldad y la consecuencia del pecado pueden seguir a las familias. Ver Éxodo 34:7, Proverbios 26:2. Eso no significa que el culpable sea la sangre o que estemos predestinados sin esperanza. Significa que hay una dimensión espiritual que necesita ser confrontada con oración, arrepentimiento y autoridad en Jesús. Permíteme explicar con sencillez. Cuando hablamos de corrientes o ataduras espirituales, nos referimos a influencias persistentes que operan por pactos, por prácticas contrarias a la fe, por objetos asociados a ritos que alejaron a una generación de la luz o por patrones de palabra y conducta que han sido alimentados durante años. No se trata de acusar ni de señalar, sino de reconocer que las heridas del pasado pueden abrir puertas. El Salmo y la enseñanza profética nos empujan a remover aquello que favorece la oscuridad y a revestirnos con la presencia de Dios. Hay esperanza, porque Jesús venció las ataduras y nos dio autoridad para reprender lo que oprime. Marcos 11:24, Santiago 1:6-7 nos exhortan a orar con fe y sin dudar. Para que esto no quede en teoría, escucha estos relatos breves de familias que atravesaron la experiencia y encontraron, paso a paso, señales de liberación. No cuento historias como garantía, las comparto para que veas la variedad de situaciones en las que la oración y la obediencia espiritual funcionan como instrumentos de restauración. En Recife, una familia vivía con un patrón de peleas continuas que desembocaban siempre en separaciones temporales. La madre recordaba que su abuela había hecho pactos en un momento de desesperación, y aunque nadie hablaba del asunto, la casa parecía cubierta por una tensión implacable. Buscaron consejo espiritual en su iglesia local, realizaron una limpieza simbólica del hogar y con guía pastoral oraron con la familia durante varias semanas. No todo cambió de golpe. Los primeros días intensificaron las discusiones, como si algo quisiera emerger. Pero perseveraron en oración, en confesión y en actos concretos de perdón. Con el tiempo, la comunicación mejoró y la paz volvió a la mesa. No fue una solución instantánea, sino un proceso acompañado por la comunidad. En Florianópolis, una pareja encontró una estatuilla antigua escondida en el desván que pertenecía a prácticas de otra tradición. Habían sentido una explicable angustia que no admitía explicación médica. Con prudencia y discernimiento, llevaron la estatuilla a su párroco. Tras oraciones y consejo, la estatuilla fue retirada del hogar con respeto y consignada para su custodia. No se trató de un gesto supersticioso, sino de quitar un foco que mantenía un recuerdo y una puerta abierta a patrones pasados. La pareja comenzó a orar de manera diaria, y poco a poco la ansiedad se alivió. No afirmo que el objeto era la causa final, pero su retiro permitió un cambio en la atmósfera espiritual del hogar.
En Porto Alegre, un empresario que había perdido repetidamente oportunidades a pesar de su integridad profesional, descubrió que en su familia había una historia de decisiones que favorecieron ataduras económicas. No estamos hablando de castigo divino inevitable. Hablamos de consecuencias que se fueron multiplicando por hábitos y por falta de protección espiritual. Con asesoramiento pastoral, declaró la verdad en su hogar y aprendió a administrar con responsabilidad, acompañando la reforma práctica con oración y generosidad. Con el tiempo, se abrió un curso de restauración financiera y, más importante aún, una libertad que se evidenció en pequeñas señales de favor y en la paz interior. En Itajaí, un pescador y su esposa vivieron años con una sensación de imposibilidad. Intentaban tener un hijo y cada intento terminaba en dolor. Buscaron médicos, sí, y caminaron por la red de la ciencia. También abrieron su corazón a la comunidad de fe. No se promete una sanación automática, pero después de meses de oración, acompañamiento y cuidado, recibieron noticias de una bendición inesperada que desbordó su casa de gratitud. Cada testimonio es único. No lo presento para prometer resultados iguales para todos, sino para mostrar que Dios responde cuando se le busca con verdad y humildad. Estos testimonios tienen en común una cosa: la combinación de fe activa, acompañamiento comunitario y pasos prácticos. No son relatos espectaculares, sino señales de restauración que pueden darse cuando la familia se pone en actitud de apertura ante Dios. Si alguno de estos relatos toca tu corazón, guarda este video para rezarlo cuando lo necesites y compártelo con quien lo pueda necesitar. Antes de recitar la oración que Padre Pío enseñaba en su espiritualidad para pedir por la paz familiar, tomemos unos minutos para preparar el ambiente y el corazón. La preparación no es un rito mágico, es una disposición interior que nos ayuda a concentrar la fe. Respira profundamente 3 veces, permitiendo que cada exhalación traiga limpieza. Guarda un minuto de silencio interior donde llevas a Jesús las imágenes, los nombres y las heridas de tu casa. Si dispones de un aceite de oliva común, puedes ungir tu frente o la puerta principal con un gesto sencillo, unas gotas y una breve oración para consagrar el hogar a Dios. Este gesto no posee un poder en sí mismo. Es un símbolo bíblico de consagración y cuidado, una acción que se acompaña de fe y discernimiento pastoral. No recomendamos prácticas supersticiosas. Si hay objetos de dudosa procedencia, lo prudente es pedir consejo a tu comunidad de fe y actuar con respeto. Colócate en una postura que te ayuda a estar presente, manos abiertas o sobre el pecho, ojos cerrados si puedes. Ten en mente a tu familia, a los nombres que te duelen, las habitaciones donde se cultiva el silencio, los rincones con recuerdos que pesan. Recuerda que la oración no sustituye la atención médica o psicológica cuando es necesaria. Si hay problemas de salud o de riesgo, busca ayuda profesional mientras oras. La oración camina junto a la sabiduría humana. Ahora, con reverencia y a la luz de la tradición devocional que conecta con la vida de Padre Pío, vamos a rezar la oración de 1 minuto. Hazla con intensidad, no con prisa. Respira antes de comenzar y pon el nombre de Jesús frente a cada palabra. Esta oración la comparto como una herramienta para presentar a Dios las cargas familiares. Siéntela más como una súplica humilde que como una fórmula automática. Señor Jesús, en tu nombre venimos. Reclamamos tu sangre como cobertura sobre nuestro hogar. Señor, rompe las cadenas que hoy nos oprimen. Rompe los lazos heredados que no pertenecen a tu voluntad. Libera a mi familia de toda sombra, de toda palabra que nos condena, de todo pacto hecho sin tu luz. Llena cada habitación con tu paz. Que tu espíritu repare lo que está herido y restituya lo que fue quebrado. Señor, enséñanos a perdonar, a hablar vida, a caminar en obediencia. Que tu amor sea el fundamento de nuestra casa. Por tu sangre, por tu poder, declaramos que toda atadura se rompe ahora, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, y habite en medio de nosotros. Amén. Haz una pequeña pausa después de decir amén. Si puedes, repite la oración mentalmente 1 o 2 veces más, dejando que cada frase penetre. No la recites como quien lee un texto por obligación, recítala como quien abre la puerta a tu Señor e invoca su presencia.
Marcos 11:24 nos recuerda la importancia de la fe en la petición. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto nos llama no a una confianza ingenua, sino a una fe firme y sostenida. Santiago 1:6-7, por su parte, advierte sobre la duda. Pero pida con fe, sin dudar. Mantén esa actitud, confianza humilde, sin pretensiones. Después de rezar, es posible que experimentes diferentes reacciones. Algunas personas sienten alivio inmediato. Otras notan una intensificación de la molestia, como si la tensión que había estado contenida intentara salir. No te alarmes. A veces, la batalla se intensifica antes de la liberación. Mantente firme en la oración y cercano a tu comunidad de fe. Recuerda que la oración es solo el comienzo de un proceso. Si has pedido a Dios por tu hogar, puede que empiecen a manifestarse señales pequeñas pero significativas. Una conversación que abre puertas al perdón, un sueño que trae paz, una reconciliación tímida, un viento de calma en la mesa familiar. Esas son fechas y signos que testifican que la obra puede estar comenzando. Al mismo tiempo, vendrán pruebas. La libertad se debe custodiar. No todo termina al terminar un minuto de oración. Hay pasos prácticos que debemos dar para que lo que Dios hace permanezca. Se trata de limpiar, perdonar, vigilar lo que hablamos, permanecer en la constancia espiritual y convertirnos en canales de bendición para otros. Hay también resistencias, dudas que se presentan como sombras, el miedo a que lo bueno se vaya, amistades que empujan hacia los viejos hábitos, la falta de gratitud que erosiona la libertad recién ganada, y talentos no usados que impiden que la bendición fructifique. Estos ladrones no son mitos, son realidades espirituales y prácticas que exigen respuesta con palabra y acción. Por ahora, respira. Si has podido repetir la oración, mantén la imagen de tu hogar consagrado. Acércate a quien está a tu lado, y si te es posible, ora con tu familia o con un hermano en la fe. La comunidad es a menudo el instrumento por el cual Dios confirma y sostiene la liberación. Si estás solo en esto, busca una iglesia de confianza o una persona espiritual que pueda acompañarte con discernimiento. Quiero detenerme aquí un momento. La oración de un minuto, que hemos dicho, marca un antes y un después en la disposición de tu alma, pero no suple la necesidad de liderazgo espiritual ni de acompañamiento. Si hay objetos de culto que causen inquietud, no actúes con precipitación. Busca consejo pastoral para su correcta gestión. Si en tu hogar hay heridas que requieren terapia o atención médica, no las abandones. En nombre de la fe y la ciencia, pueden caminar de la mano. Puede que ahora te preguntes, ¿qué señales concretas debo esperar? ¿Cómo distinguir entre un calentón emocional y un verdadero indicio de liberación? ¿Qué hago si, tras orar, las cosas parecen empeorar? Estas preguntas son válidas y profundas. Existen criterios y prácticas que ayudan a discernir. Cambios en la calidad de la comunicación, disminución de la ansiedad habitual, sueños transformadores, una nueva apertura al perdón y la constancia en la oración y los sacramentos. También existen momentos en que la resistencia se intensifica, precisamente porque la libertad está a la puerta. Por eso, la perseverancia es clave. Hay otro punto importante. La autoridad en Cristo no es para usarla como espectáculo. No se trata de proclamar frases potentes para impresionar, sino de declarar verdades bíblicas con humildad. Repetir palabras sin compromiso interior no produce fruto. Por eso, la preparación del corazón es esencial. Arrepentimiento sincero, confesión donde sea necesaria, actos concretos de reparación y un compromiso real de cambiar hábitos. La liberación que permanece es la que se apoya en una vida transformada. Mientras aún sostienes el eco de esa oración en tu pecho, quiero invitarte a mirar con honestidad. ¿Qué patrones hay en tu familia que necesitan luz? ¿Qué palabras se repiten en tu casa que llamamos a cambiar? ¿Qué objetos, recuerdos o pactos no resueltos mantienen la atmósfera opresiva? Haz una lista sencilla y sé valiente.
no para juzgar, sino para identificar las puertas que hay que cerrar con humildad y las ventanas por las que debe entrar la gracia. En este punto puedes sentir alivio o inquietud. Ambas reacciones son normales. Mantén una actitud de vigilancia espiritual sin caer en el temor paralizante. La paz que buscamos no es ausencia de batalla, sino la presencia de aquel que nos sostiene en medio de la lucha. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa presencia es la base de toda esperanza real. Mientras recoges tus pensamientos, permíteme explicarte algo que mucha gente desconoce. La acción espiritual suele venir en oleadas. Dios puede dar una intervención inmediata en un área, y en otra trabajar de forma gradual. Por eso, la oración repetida con fe y la disciplina espiritual son caminos complementarios. No descartes volver a formular la oración con el nombre de personas y lugares concretos. No negar la importancia de la comunidad y de la confesión, donde sea necesaria. Cuando te levantes de este momento de oración, toma una acción concreta. Abre la puerta de una habitación que has evitado. Limpia una esquina donde se acumulan recuerdos dolorosos. O escribe una carta que nunca enviaste para expresar perdón o pedir disculpas. Poner en acto un gesto sencillo es una forma de colaborar con la gracia. La fe sin obras está muerta. La oración que libera pide una respuesta práctica. Y sin embargo, sé realista. En muchas historias, la paz no llegó sin costo. Hubo noches de vigilia, conversaciones difíciles y decisiones que dolieron. La libertad exige valentía. No prometemos milagros automáticos. Proclamamos la mercadería del Evangelio. Dios restaura, pero a menudo a través del camino de la cruz en nuestras relaciones. Mientras sostienes la respiración que te trae de nuevo al presente, quiero que recuerdes una promesa. El nombre de Jesús, cuando es invocado con fe, trae cobertura y autoridad. No es el nombre en sí lo que obrará, sino la persona que lo encarna. Por eso, al reclamar la sangre de Cristo como cobertura sobre tu casa, no estás manipulando fuerzas invisibles, estás reconociendo la obra redentora de Dios y pidiendo que se manifieste en tu entorno. He compartido la oración y la preparación, he contado historias que muestran que la esperanza es posible. Queda por delante la cuestión de cómo sostener lo que Dios empieza y cómo identificar y responder a los ladrones que intentan robar la libertad recién ganada. Esa es una parte práctica y urgente. Sin ella, la victoria puede ser efímera. Ahora mismo, en este silencio que guardas, siente la tensión. Hay fuerzas que se moverán para intentar recuperar lo perdido. Mantente alerta. Mantente alerta no como quien vive con miedo, sino como quien cuida un jardín recién plantado, con manos dispuestas, con ojos atentos, con ternura y constancia. Ahora vamos a dar pasos concretos y cotidianos para que lo que hoy has pedido a Dios no se desvanezca con el primer viento adverso. Estos pasos son sencillos, prácticos y probados en la vida de muchas familias. Limpieza real y simbólica del hogar, perdón que libera, control del habla, constancia espiritual y convertirse en canal de bendición. Te los explico uno a uno con ejemplos y con instrucciones fáciles de aplicar desde mañana mismo. Primero, limpieza. Hablo de una limpieza doble, física y espiritual. La limpieza física implica ordenar los espacios, abrir ventanas, ventilar colchones, ropas y armarios, tirar lo que esté roto o que sea un recordatorio constante de dolor cuando sea necesario. Sacar del hogar objetos que generen inquietud, siempre con prudencia y, si hace falta, con la guía de la comunidad de fe. La limpieza espiritual tiene un componente de oración, recorrer la casa en actitud de consagración, orando en voz baja por cada habitación, por cada rincón donde los recuerdos se acumulen. No es una magia para expulsar espíritus, sino una proclamación de que la casa pertenece a Dios y de que las costumbres que sostienen el pasado no van a seguir gobernando el presente. Si puedes, hazlo en familia. Que cada miembro entre en su habitación, diga en voz baja qué quiere soltar y ore una frase sencilla. Señor, consagro este lugar a tu paz.
En casas donde hubo prácticas de otras tradiciones, lo prudente es acudir al párroco o a un líder de confianza para que acompañe la retirada o custodia de objetos con discernimiento pastoral. Segundo, perdón. La gran puerta que permite una verdadera transformación es el perdón sincero. No hablo de un perdón fingido que tapa heridas, hablo de atreverse a nombrar la ofensa, a pedir perdón y donde haga falta, a ofrecer reparación. El perdón es un acto pastoral y espiritual que rompe cadenas internas. Cuando una persona dice, te perdono, con intención de cambiar su corazón, se produce una liberación real en su vida interior. Haz un ejercicio práctico. En una hoja, escribe 3 ofensas que llevas contigo y debajo, escribe lo que necesitas decir para empezar a sanar. No es necesario que entres en confrontaciones destructivas. A veces pedir perdón por tu parte o pedir mediación de un líder sabio basta para abrir el camino. Si hay personas fuera del hogar con quienes es imprescindible la reparación, valora hacerlo con cuidado y con apoyo pastoral para que no sea un pretexto que avive conflictos. El perdón no garantiza una relación inmediata de confianza, pero sí libera al que perdona y abre la posibilidad de restauración. Tercero, cuidar las palabras. Las palabras construyen y destruyen. En la Biblia vemos en muchos lugares que la lengua puede ser un arma o una medicina. Empieza un compromiso familiar. Durante 30 días, cada noche reuníos 5 minutos para hablar sobre lo bueno del día, para agradecer y para corregir en amor lo que necesite corrección. Evita las maldiciones verbales, que se repiten, siempre nos pasa lo mismo, no podemos con esto, nos sale mal todo. Sustituye esas frases por declaraciones de fe concretas y razonables. Hoy pedimos sabiduría para administrar. Hoy pedimos paz en nuestra mesa. No se trata de repetir mantras vacíos, se trata de reprogramar el lenguaje cotidiano hacia la vida. Un ejercicio sencillo. Cada vez que alguien pronuncie una palabra de condena, invita a que esa persona reformule en positivo o pida perdón. Así se va formando un ambiente nuevo, donde la palabra bendice en lugar de maldecir. Cuarto, constancia espiritual. Lo que empieza con intensidad puede decaer si no hay hábitos que lo sostengan. La constancia no es un acto heroico aislado, es una cadena de pequeñas decisiones. Oración breve al despertar, lectura de un salmo en la tarde, la Eucaristía si es posible, o un rato de lectura espiritual en familia una vez a la semana. Una práctica sugerida: 21 días de la oración que acabas de decir, acompañados de 5 minutos de meditación y de un registro en un cuaderno. Anota pensamientos, sueños, conversaciones claves, cambios en la conducta. Ese cuaderno será el testigo de la obra de Dios y te ayudará a discernir patrones. Si puedes, añade la costumbre de confesión o de encuentro con un guía espiritual cada cierto tiempo. La humildad de ser acompañados preserva la libertad. La disciplina y la gracia caminan juntas. No caigas en la trampa de la rigidez ni en la tentación de la negligencia. Quinto, servir y sembrar. Una familia liberada no se encierra en su propio bienestar, se convierte en canal de bendición. Encontrad una forma concreta de dar. Puede ser visitar a un vecino, colaborar con la iglesia local, acoger a alguien que necesita compañía o dar generosamente con lo que Dios os ha dado. La semilla que sembramos con generosidad retorna en favor y en bendición, no siempre en términos materiales, pero sí en crecimiento espiritual. El acto de dar sana la avaricia y rompe mentalidades de escasez que muchas veces sostienen ataduras. Además, convertiros en ejemplo para la próxima generación. Enseñar a los hijos a orar, a agradecer y a tomar pequeñas acciones de servicio hará que no se hereden los mismos patrones. Estos 5 pasos ayudan a consolidar lo que se ha pedido en la oración, pero la vida espiritual conoce trampas y ataques sutiles. Quiero ahora hablar de 5 ladrones definidos que intentarán robar la libertad recién ganada y cómo responder a cada uno. No es una lista mística, son realidades prácticas y espirituales que tantas familias han conocido. El primero, la duda. La duda se manifiesta como un susurro que dice: ¿realmente pasó algo? O ¿y si esto no era de Dios?
Respuesta práctica. Registra señales. Lleva un cuaderno de lo que cambia, por mínimo que sea. Cada mañana escribe una cosa por la cual estés agradecido. Además, alimenta tu fe con la palabra. Lee salmos y pasajes que recuerdan la fidelidad de Dios, por ejemplo, salmos de confianza. Busca testimonio comunitario y no te aísles. Si la duda aprieta, confiesa esa duda con honestidad a alguien de confianza y pide oración. La comunidad sostiene donde la soledad erosiona. El segundo, el miedo del retorno. A veces, después de un período de paz, aparece el temor de que lo malo vuelva. Ese miedo puede paralizar la acción y llevar a la familia a vivir en constante vigilancia ansiosa. Respuesta práctica. Declara lo que es cierto con la palabra y actúa en consecuencia. Haced una declaración familiar semanal en la que afirméis lo que creéis que Dios está haciendo. Por ejemplo, en nuestra casa reina la paz y la reconciliación, por la gracia de Dios. Practicad actos pequeños de confianza, invitad a alguien a cenar, abrid vuestra casa un gesto de hospitalidad para testear la realidad de la paz. El miedo se vence con actos de fe moderados y con apoyo solidario. El tercero, las malas compañías y las influencias pasadas. Las amistades o ambientes que empujan a recaer en viejos hábitos son un factor determinante. Respuesta práctica. Estableced límites saludables. Eso puede implicar reducir el tiempo con personas que fomentan conductas perjudiciales o poner reglas claras sobre consumo de sustancias, lenguaje o actividades nocturnas. No se trata de juzgar al otro, sino de proteger el jardín que habéis sembrado. Acompañad cambios con ofertas de acompañamiento. Si una persona tiene amigos que la empujan a lo viejo, buscad nuevas redes de apoyo en la iglesia o en grupos de ayuda. El cuarto, la ingratitud. La gratitud sostiene la memoria de la liberación. Cuando olvidamos las señales, la complacencia abre puertas. Respuesta práctica. Instaurad una práctica de gratitud en la mesa familiar. Cada comida, uno de los presentes dice por qué está agradecido. Tened un tarro de gratitud donde depositéis notas con pequeñas gracias diarias y abridlo en momentos difíciles para recordar la fidelidad de Dios. Gratitud significa reconocer que la bendición no es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo, y eso protege del orgullo y de la negligencia. El quinto, los talentos no usados. La bendición se siente robada cuando los dones quedan inactivos. El no poner en uso los talentos es una forma de desperdiciar la gracia recibida. Respuesta práctica. Descubre un don por persona y haz un plan pequeño para desarrollarlo. Una clase, un voluntariado, una aportación en la comunidad. Poner talento al servicio libera alegría y crea frutos duraderos. Además, enseñar a los hijos a encontrar y desplegar sus capacidades es una inversión en la próxima generación. Ante cada uno de estos ladrones, recordad, no lucháis solos. Usad medidas espirituales simples y responsables, la oración diaria, la lectura de las Escrituras, la participación en los sacramentos y la comunidad. Evitad recetas de choque que prometan resultados espectaculares. Las tácticas que mejor funcionan son las humildes, habituales y también valientes. Quisiera detenerme un instante en lo que puede ocurrir si, tras la oración, las cosas parecen empeorar. Muchas familias han experimentado una oleada de resistencia, discusiones que salen de improviso, sueños inquietantes o una sensación de vacío. Si esto sucede, 3 prácticas concretas ayudan: permanecer en comunidad, aumentar la oración y buscar guía pastoral. La oleada puede ser una señal de que la presión se está desplazando y de que la obra de Dios se acerca. No interpretes el empeoramiento como fracaso automático. Interprétalo como una batalla en la que debes persistir con discernimiento y apoyo. Ahora, quiero ofrecer una guía práctica para los próximos 21 días, si decides comprometerte con esta oración de 1 minuto. Esta propuesta no es una exigencia legalista, sino una ayuda para crear un hábito que permita a la gracia operar. Día 1. Reza la oración de 1 minuto al despertar. Dedica 5 minutos a silencio. Haz la limpieza ligera de un espacio de la casa. Día 2 a 7. Reza la oración una vez al día. Cada día escribe una cosa por la que das gracias. Identifica una palabra negativa que quieres reemplazar. Día 8 a 14.
Reza la oración 2 veces al día si puedes. Comparte la experiencia con un amigo o con tu comunidad. Haz un acto de servicio. Día 15 a 21. Reza la oración y añade una declaración secreta de fe, en la que pides a Dios una manifestación concreta de restauración. Celebra cualquier señal con la familia. Prepara un gesto de agradecimiento al concluir los 21 días. Si no puedes seguir exactamente este esquema, adáptalo. La fidelidad no está en la precisión de la rutina, sino en la perseverancia y la humildad. Además de estos pasos, te doy una lista de recursos espirituales útiles para sostener la libertad. Salmos para memorizar. Por ejemplo, Salmo 23 y Salmo 91. Son oraciones antiguas de confianza. Pasajes sobre perdón y reconciliación. Textos sencillos de espiritualidad que fomenten la humildad y la caridad. Y la Eucaristía como centro, si formas parte de esa práctica sacramental. No te olvides, la intervención de profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, es compatible y muchas veces necesaria. La oración no sustituye la ayuda competente, la complementa. Llegado este punto, quiero compartir contigo una oración de sellado. Esta oración no es un encantamiento, es una declaración comunitaria que invoca la protección de Dios y que pide que lo que se ha iniciado se mantenga bajo la cobertura de Cristo. Hazla en voz alta, en familia si es posible, y con fe humilde. Puedes ungir la puerta o la frente con aceite si lo deseas, recordando que el aceite es símbolo de consagración, no un talismán. Señor Jesús, en tu nombre sellamos esta casa y a quienes en ella moran. Reclamamos tu sangre como cobertura y protección. Enviamos tu Espíritu Santo para guardar nuestras palabras, nuestros sueños y nuestros pasos. Que ningún espíritu de opresión tenga lugar aquí. Que toda palabra que pretende destruir nuestra paz sea desmentida por tu verdad. Señor, da discernimiento a nuestros corazones, fortaleza a nuestras manos y ternura a nuestras conversaciones. Bendice nuestras noches, guarda nuestras puertas y haz que la comunión entre nosotros sea puente de reconciliación y de vida. Te pedimos que lo que tú has empezado en nosotros, tú mismo lo lleves a plenitud, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, por tu sangre y tu justicia, declaramos que esta casa es territorio de gracia. Amén. Haz una pausa después de amén. Deja que esas palabras resuenen. Repite si lo sientes necesario. No necesitas muchos adornos. La sencillez es la casa de la oración verdadera. Antes de concluir con la bendición final, quiero darte algunas herramientas prácticas para la vigilancia diaria. Fijad en la casa un cartel de la paz, una pequeña tarjeta con una frase bíblica o una declaración, que recordará a todos el compromiso. Estableced un momento de oración semanal, donde se revisen los progresos y se pidan ayudas concretas. Procurad que al menos una persona de confianza de la comunidad sepa de vuestra jornada espiritual para acompañaros. Y mantengad un hábito de gratitud activa. Cada mes escribid algo que veáis cambiar. También quisiera darle espacio a los padres. Si hay hijos en la casa, enseñadles la oración de forma adecuada a su edad. No forcéis dramatismos, explicad con sencillez que pedimos a Dios paz para la familia y que todos podemos participar con pequeños actos, recoger juguetes, decir lo siento cuando hagan daño, dar gracias antes de comer. Los niños suelen ser grandes receptores de la gracia cuando se les incluye con ternura y no con miedo. He hablado de 5 pasos y de 5 ladrones. He compartido un plan de 21 días y consejos para la vida cotidiana. Ahora te ofrezco una breve guía de declaraciones que puedes usar en momentos de necesidad. Son frases sencillas para afirmar la verdad bíblica en voz alta cuando se sienta la presión. No son fórmulas mágicas, son proclamaciones de fe que ayudan a reorientar el corazón. En el nombre de Jesús, esta casa está cubierta y protegida por su sangre. Rechazamos toda palabra que nos condene y declaramos la verdad de la gracia. Doy gracias a Dios por la obra que inicia en nosotros y confío en su guía. Perdono y pido perdón, abro espacio para la reconciliación. Señor, dale a mi familia sabiduría para actuar con prudencia y amor. Usa estas declaraciones con humildad, no como quien quiere imponer su voluntad, sino como quien recuerda lo que Dios ya ha dicho, que somos amados y que la gracia puede operar en nuestras relaciones.
Llegamos al momento más delicado, pedirle a Dios que selle esta obra y nos envíe una bendición que sostenga el camino. Padrecito Pío, en su dedicación a la oración, enseñó el valor de la fe humilde y de entregar todo en manos de Jesús. No le atribuimos a él la obra de Dios, le reconocemos como hermano que nos enseñó a mirar al Señor con confianza. Invoco ahora una bendición final sobre tu hogar y sobre tu familia. Siéntela, acéptala con corazón agradecido. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por habernos oído en nuestra debilidad. Te pedimos que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Bendice esta casa, Señor, que tu presencia sea palpable en cada encuentro familiar, en cada gesto humilde y en cada palabra. Renueva la vida de los que están heridos, restaura lo que se ha perdido conforme a tu gracia, sana las memorias rotas y conviértelas en testimonios de tu fidelidad. Envía tu Espíritu para enseñar, consolar y dirigir. Que la justicia y la misericordia se sienten a nuestra mesa, que la verdad, aun cuando duela, nos guíe hacia la reconciliación y que el amor sea el fundamento de todo. Te pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Que esta bendición te acompañe en lo cotidiano. Cuando te levantes, recuerda que Dios ha puesto su nombre sobre tu hogar. Cuando te acuestes, confía en su guardia. Si puedes, ora ahora en voz baja con los que te acompañan, o bien repite la oración de 1 minuto otra vez, y luego concluye con la bendición del Señor sobre cada uno de vosotros. Antes de despedirme, una última palabra pastoral. La libertad que hoy invocaste no es un instrumento de orgullo, sino una oportunidad para servir y para crecer. Muchas familias que han experimentado restauración se han sentido llamadas a acompañar a otras. Si sientes que has recibido algo y tienes la posibilidad, comparte tu testimonio. Hazlo con humildad y sin alardes, reconociendo que toda la obra pertenece a Dios. Los testimonios que hemos contado no son promesas universales, son relatos de la acción de Dios en circunstancias concretas. Tu historia puede ser distinta, y eso está bien. Lo importante es que mantengas la fe activa, la responsabilidad personal y la alegría de pertenecer a una comunidad que ora contigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con una familia que pueda necesitarlo. No lo guardes en silencio como si fuera un secreto de superación personal. La oración compartida hace crecer la red de cuidado. Y si sientes que necesitas acompañamiento, busca una iglesia de confianza o un guía espiritual disponible en tu comunidad. No camines solo. La vida de fe se fortalece en la fraternidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y con los tuyos, guardando vuestro hogar, renovando vuestras conversaciones y sosteniendo vuestros pasos. Ve en paz y recuerda, la oración de 1 minuto fue una puerta. La vida nueva se construye con pasos diariamente dados en fe. Amén.